Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de su programa Juventud Ilimitada. Soy Jesús García, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a dos invitados especiales, tenemos a Clara y a Kendrick. ¿Cómo están, muchachos? Hola Jesús, bueno, yo estoy encantada de que nos hayan invitado a Juventud Ilimitada y muy emocionada por debatir el tema que les traemos hoy. Hola Clara, Jesús, también estoy muy emocionado, es la primera vez que hago algo así y pues espero que sea un buen debate lo que tengamos aquí. Así es. Y bueno, como sabemos, este programa es hecho por jóvenes para jóvenes. Tocamos temas que nos interesan y que de alguna manera afecta el ambiente donde vivimos y a nuestra sociedad. Hoy tenemos un tema bastante controvertido, bastante polémico, por así decirlo. Vamos a hablar sobre la generación llamada Millennials. Esta categoría que se nos ha dado a los jóvenes entre 18 a 30 años más o menos. De hecho, muchachos, desde ese punto es bastante controvertido, porque no hay una como escala exacta de los millennials. Por lo menos yo he escuchado y he leído que dicen que son las personas que nacen entre 1980 y los principios de los 2000. No sé ustedes qué dicen. Bueno, yo sabía que era desde el 82 hasta el 2000, ¿correcto? Entonces, es como que unos dicen, no, son hasta el 95, son hasta el año 2000 y es el conflicto, ¿no? Sí. Definir el rango de estas edades es un conflicto. Sí, por ejemplo, yo lo que tenía entendido era que los millennials eran los que alcanzaban la adultez en el justo cambio del milenio que tuvimos en el año 2000 y que a partir de ahí ellos son los que se autodenominaban millennials según la generación. Sí, de hecho, se podría decir que es bastante confuso, bastante controvertido, como ya mencionaba antes, desde ese mismo aspecto. Pero creo que al repasar un poco las características de a quienes se les suele denominar millennials, hay un elemento bastante importante, y es que se dice que ya son nativos digitales. Son personas que ya están bastante ligadas a lo que son las nuevas tecnologías, el internet, redes sociales, etcétera. Y creo que justamente entramos nosotros los jóvenes en ese aspecto. Personas que estamos rondando entre los 18, 19 años hasta los 30 más o menos. Y a partir de ahí han surgido una serie de estereotipos, puede decirse adjetivos que se nos han impuesto, que es justamente lo que vamos a debatir hoy. Vamos a hablar un poco sobre los mitos y realidades de los millennials. ¿Quiénes somos los millennials realmente? ¿Qué nos define? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Y qué es verdad o qué es mentira? Bueno, quisiera comenzar con una de las famosas características que se nos dice a los millennials, que somos una generación bastante floja. Una generación bastante, sí, así lo dicen, bastante perezosa, haragana, y que prácticamente nos dicen que somos como la perdición de la sociedad, no sé, hasta ese punto he llegado a leer a veces. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea así realmente? Mira, yo no diría que somos perezosos, porque, o sea, no se le puede caracterizar a toda una generación por el comportamiento de unos cuantos, comenzando por ahí. Y no somos perezosos, yo te digo por qué, porque vemos que los chavalos, ya aterrizando un poco de los 18 a los 23, que es la edad en que uno va a la universidad, los chavalos se ponen las pilas y siempre están estudiando y buscando cómo salir bien en clase, esto y lo otro. Entonces, cuando vas a ver pereza en alguien así, ¿no? Vas a la universidad, salís bien en clases, definís metas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tachar a alguien perezoso si lo vemos esforzándose y constantemente saliendo, ¿no?, de la situación en la que están y así? Entonces, para mí, yo lo veo muy difícil viendo ese panorama, ¿verdad?, de los chavalos que están en la universidad. Entonces, no diría yo que somos perezosos. Así es, exactamente. Yo comparto más o menos esa opinión, que no se le puede tachar a toda una generación o a millones de personas prácticamente de ciertas características solo por algunos. Es cierto, como bien decía, hay muchos jóvenes, muchos chavalos, podría decirse, que están entre este rango de edades y que de hecho se esfuerza bastante. Es cierto, tal vez no muchos entran al campo laboral muy pronto, pero sí se toman cierto tiempo para estudiar y prepararse, encontrar una carrera que les sea afín y que le dé cierto soporte económico en un futuro. No sé vos qué. Igual concuerdo con ustedes, pienso que es difícil categorizar a las personas que estamos en este rango de edad como perezosos o como que no queremos hacer las cosas, solo queremos que nos las entreguen, porque, o sea, somos un ejemplo nosotros que nos esforzamos, por ejemplo, en la universidad,
siempre, independientemente de la carrera que sea, que dicen que una es más fácil que otra, siempre Sí. tiene su rango de dificultad. Y eso es algo que las personas no ven. Por ejemplo, los de las generaciones que ya nos pasaron, como ellos ya están en lo que están, ellos tienen otras prioridades, ellos piensan que solo nuestros problemas, al ser nuestros problemas porque somos más jóvenes, piensan que no son relevantes o que son tontos, que solo nuestro único trabajo es estudiar, pero no, hay un sinnúmero de emociones y factores que influyen en nuestras actividades y en todo lo que tenemos en nuestro día a día. Así que estoy de acuerdo con ustedes. ¿Saben qué pasa también? Que la generación anterior tenía, bueno, nosotros tenemos las puertas más abiertas a las oportunidades y parte de eso es gracias a la tecnología a la que nosotros disponemos. Entonces, el detalle con las generaciones anteriores, en el caso de nuestros padres, tíos y en menor medida abuelos, ¿verdad? Porque hay abuelos jóvenes. Sí. Entonces, esta generación se encontraba con que no tenía un celular a la mano para hacer la investigación que entregar para su tarea, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Sacrificaban su tarde libre o su fin de semana libre por irse a encerrar a la biblioteca, cosa que no está mal. Pero en nosotros es diferente. Nosotros podemos hacer nuestras investigaciones desde la cama de nuestro cuarto y nos va a tomar, dependiendo de la tarea, 3 horas, cosa que ellos dedicaban días enteros. Entonces, cuando ellos ven antes versus ahora, van a decir, ustedes son unos perezosos, todo lo tienen servido. Oye, que todos lo tengamos a la disposición no significa que seamos perezosos o que no cuente nuestro esfuerzo. Así es, de hecho eso es algo que yo también he oído comentar mucho y he leído también, que a veces tachan a esta generación millennial de narcisista o que creen que lo merecemos todo o algo. Y no nos ponemos a pensar justo en ese aspecto, que creo que es bastante importante lo que mencionaste, de que la generación anterior a la nuestra vivía en un contexto totalmente diferente. Si nosotros repasamos un poco la historia, tenemos, por ejemplo, crisis económica, varias guerras que antecedieron y que por lo menos la generación de nuestros padres y a cierta medida abuelos vivieron. Y que ellos justamente lucharon porque nosotros no viviéramos eso y tuviéramos más oportunidades. Creo que todos estos avances, ya sean tecnológicos o en cualquier nivel de la sociedad, en parte gracias a ellos, son beneficios que nosotros hemos adquirido y que de alguna manera estamos aprovechando. Como vos decías, por ejemplo, ya no es necesario irte a meter a una biblioteca todo un día. Esto se puede hacer un poco más rápido y trae de cierta manera más beneficios para nosotros. La clave está en saberlos usar bien. Claro. Exactamente, saberlos usar bien y sacarle el mayor beneficio sobre eso. Otra cosa que siempre he escuchado que tachan a los millennials es en cuanto a los trabajos. Se dice que ellos siempre se recalca un poco de que ya no se esfuerzan tanto en los trabajos, en el ámbito laboral, y no creo que sea tanto así. Por lo menos en mi opinión no creo que en el ámbito laboral nosotros seamos más flojos, no nos guste trabajar. De hecho hay estadísticas que nos dicen que en la actualidad muchos de los trabajadores en las empresas son millennials, son activos millennials. Y creo que ese es otro aspecto importante que hay que recalcar. No sé ustedes qué piensan de eso. Bueno, yo rescatando un poco el tema de ser narcisista, lo que pasa es que ellos, es cierto, se sacrificaron un poquito más, pero todo obedece a contexto. Su contexto les daba esas características o problemas, digamos, que tenían que vivir. Entonces, ¿qué dice esta gente, que son nuestros padres? Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Yo me sacrifiqué y no quiero que él pase por lo que yo pasé. Entonces ya nosotros nos vemos frente a una realidad muy distinta, donde ya no hay tantos conflictos de guerra y una mejor, digamos, situación económica en general. Entonces, cuando dicen es que nosotros somos narcisistas, es que fuimos criados diferentes. Ellos fueron criados un poquito más conservadores y más... Sí, o sea, conservadores, porque no quiero decir limitados, pues, sí, pero sí conservadores. Y ya nosotros en menor rango, nuestros padres ya no estaban en nuestras casas cuidando de nosotros porque ellos estaban trabajando. Entonces es como que una realidad diferente a la que nosotros nos enfrentamos. Obviamente no actuamos igual y eso es lo que opino yo, ¿no? Que es lo que hace a ellos decir, ustedes son unos narcisistas. No, crecimos en un contexto diferente, vimos cosas diferentes, entonces no tiene nada de malo, es solo diferente. Y relacionado al trabajo, pues sí, yo diría que sí, yo honestamente no comparto
tu opinión de que el mínimo esfuerzo, que no rendimos tanto en el trabajo, es solo que es diferente. Nosotros crecimos con la idea de que tenemos que hacer lo que nos apasiona, cosa que muchos de nuestros padres trabajan porque eso era lo que surgió en el momento y ellos tenían que trabajar de algo. Yo no diría que nosotros somos flojos en el trabajo, solo que nosotros nos dejamos llevar por lo que en realidad nos apasiona. Entonces no nos vamos a ver anclados a que toda una vida en un mismo trabajo si no nos sentimos a gusto. Siempre vamos a donde nosotros sentimos que tenemos que ir. Sí. Mi opinión con respecto a esto de los trabajos, de que nosotros hacemos lo que nos apasiona, pero queremos hacer lo que nos apasiona, pero nos tratan de imponer lo que en un futuro nos va a dar, o lo que piensan que nos va a dar, porque así era antes, que tal vez no habían ingenieros, entonces todo el mundo se metió a estudiar ingeniería y les dio dinero, pero ahora ya todo está colmado de ingenieros, hay ingenieros por todos lados, todo el mundo quiere estudiar ingeniería en sistemas, ingeniería industrial o cosas así. Por ejemplo, en mi caso personal, yo quería estudiar matemáticas, pero mi papá quería que estudiara una ingeniería o algo que tuviera que ver con negocios, economía, porque es lo que te va a dar en el futuro y que de eso vas a vivir y vas a quedar dando clases de matemáticas. Y no, el panorama es muchísimo más amplio hoy en día, más con el montón de oportunidades que tenemos. Y con respecto a lo de la tecnología y que nuestros métodos de investigar o de hacer nuestro trabajo, ya sea en la universidad o en el ámbito profesional, es cierto que tenemos más facilidades, el internet, los teléfonos, solo enviar un archivo en cuestión de segundos, pero no quiere decir que sea fácil. O sea, siempre se mantiene el margen, la exigencia que tiene a partir de los conocimientos que uno tiene. O sea, es lógico que vas a encontrar a un muchacho hoy en día que no sabe manejar Excel o que no sabe cómo ocupar una computadora, que tenga un propio correo electrónico que sea exclusivamente para la universidad o para trabajo o cosas así. Y al estar tan arraigada ahora la tecnología y que todo el mundo se mantenga en vanguardia, es lo que hace más difícil que uno se pueda desarrollar en un trabajo o en la universidad, porque todo el mundo lo maneja. Entonces uno siempre tiene que tener algo plus, algo más que pueda hacer con esto para que la gente que está arriba, de la que uno puede sacar una oportunidad, pueda decir, oye, este chaval tiene algo que los demás no tienen y que es algo innovador. Hoy en día eso es algo que es muy importante si uno quiere llegar lejos, ser innovador. Así es, de hecho comparto bastante lo que vos decías y creo que por eso es que ahora se mira bastante lo que son los llamados freelancers, personas que trabajan por su propia cuenta en lo que les gusta, lo que les apasiona y que de hecho son bastante contratados por diferentes empresas para que les trabajen, ya que se están volviendo expertos en aquello que les interesa justamente, lo que les apasiona, aquellos elementos o dicha carrera que siempre quisieron en la que siempre quisieron trabajar, desarrollarse y les está dando éxito. Es un ejemplo bastante claro de emprendedurismo, desde mi parecer. Y es una de las características que creo que nos define hoy en día a los millennials o a los que se consideran millennials. Eso de un poco más la independencia en ese aspecto. Nuevamente. Corto. Okay. En lo personal, en cuanto a las características de los millennials, que se supone que son que siempre quieren emprender, quieren independencia, quieren un buen puesto laboral, quieren tener una muy buena remuneración, quieren viajar, se quieren abstener de tener hijos si es posible o solo quedarse con un gato, con un perro. Pienso que no son características que sean originales de ellos, o sea, que aparecieron cuando comenzó esta generación. Pienso que son pensamientos que las personas siempre han tenido desde un comienzo. O sea, ¿quién no quiere tener éxito, poner su propio negocio, tener hijos hasta cierta edad, después de haber conseguido todas nuestras metas, o la mayoría de ellas, que serían las básicas para sobrevivir, y tener una vida cómoda tal vez, o haber alcanzado nuestro goal de vida? Entonces pienso que es algo que ha venido desde siempre, no es que algo tan propio únicamente de los millennials. Así es, de hecho, ese es otro aspecto que tal vez se nos reprocha mucho en ciertas ocasiones, que tal vez ya no tenemos los mismos compromisos o los mismos valores que otras generaciones anteriores. Y creo que aquí siempre volvemos a lo mismo de que las circunstancias cambian según el contexto. No vivimos en las mismas circunstancias que hace muchos años. Ya él lo decía, que toda persona llega a tener ciertas aspiraciones que van en común entre las generaciones, pero en ciertos rangos de edades. Por ejemplo, creo que ahorita los jóvenes nosotros nos interesa más formarnos una carrera, tener un trabajo bastante estable, poder llegar
o sea, sí, a tener cierto éxito y luego tal vez lo de la familia más adelante. Claro. Creo que esto depende bastante de nuestro ritmo de madurez, lo que vamos adquiriendo según los años. Y pues no es algo que las personas deban de decir que ya es una característica de los millennials, que son tan así solo porque pues nacieron en ese rango de tiempo, pues es algo bastante ridículo hasta cierto punto. Es la verdad, lo veo de esa manera. Yo igual, porque nosotros lo que perseguimos es la realización personal, primeramente. Y no está mal, eso no nos hace egoístas, eso no nos hace leales a quienes somos. Entonces, que nosotros queramos completar la carrera, gozar, ¿verdad?, de nuestro tiempo y de nuestro dinero que hagamos según lo que trabajemos. Y dejemos para después la familia, si acaso alguien quiere. No me parece mal, ni es para juzgarlo y decir, sos un egoísta, sos un esto, sos un otro. El tren. Sí, ajá, vas a quedarte vistiendo santos, dicen las abuelas. Y como que, ok, ¿verdad? Usted tomó su decisión, déjeme a mí tomar la mía. No tiene nada de malo. Eso es lo que, veámoslo así, son decisiones diferentes las que nosotros tomamos. Y no nos hace malo, solo por el contexto en el que nacimos, vemos ahora más como libertad de todo, ¿verdad? Uno es más libre de decir lo que piensa. Ojo, también, ¿verdad? Hay quienes se pasan, pero, ok, tienen el espacio para hablar, dicen lo que piensan, dan su opinión, entonces todo el mundo está como que empoderándose. Y Sí, no tiene pues. nada de malo, es solo que antes se hacía menos que ahora. Bueno, estamos desde Mi Vaquita Café, vamos a una pausa, ya regresamos. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Y continuamos en su programa Juventud Ilimitada. Estábamos debatiendo un poco sobre el tema de los millennials, qué es lo que se dice de esta generación, qué es lo que realmente interesa, aquellos mitos que se manejan sobre los millennials. Y un poco antes del corte estábamos mencionando algo sobre que decían que los millennials somos narcisistas. O sea, vivimos en el yo, solo nosotros, etc. Yo en lo personal no lo pienso tanto así, desde este punto. La tecnología es cierto que ha sido un elemento bastante arraigado en esta generación que va bastante en paralelo a quienes somos. Y creo que desde este elemento se puede ver que no somos tan egoístas como se dice. Por ejemplo, si surge algún problema social, muchas veces nosotros hacemos denuncia a través de las diferentes redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter. etcétera, Twitter. Diferentes denuncias que en parte apoyan a este sentido de colectividad, de formar una real comunidad. No sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos algo así como que una conciencia social un poquito más evidente en esto que son las redes sociales, porque tenemos los casos de Facebook. Han habido varias denuncias, como fue el caso de la señora del pastel de cumpleaños en PriceMart. Exactamente. Al señor detrás de la fila, para que revisen el video y sepan, ¿no? Le bastó nada más grabar el momento justo en que la cajera estaba grosera, lo subió a Facebook, se hizo viral en cuestión de ¿qué? Minutos. Sí, y realmente. la empresa se vio forzada a dar una respuesta rápido, porque la gente se manifiesta. Es muy fácil darle clic al compartir o al retuitear, depende de la red social,
Y las quejas se hacen llegar, la gente responde. No nos pueden decir egoístas si nosotros aportamos nuestro granito de arena, ojo, desde nuestro terreno, que en todo caso son las redes sociales. Así es. Por mi parte pienso que algo que caracteriza un poco más a los millennials, aparte de estas noticias virales que siempre son de ayuda para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro país o en cualquier parte del mundo, porque por ejemplo, retomando eso del problema que hubo en PriceMart, hasta se hizo un challenge de que cortaran las tarjetas y que la gente se las iban a ir a tirar, una protesta. Y la verdad creo que fue un gesto bueno de la solidaridad que tuvieron para con la gente que había sufrido este abuso. Pero, como decía, algo que caracteriza más a los millennials en cuanto a redes sociales y la tecnología es que no viven sin un selfie, le tienen que andar tomando foto a la comida, si van a un café le toman foto al café, cuando van a hacer ejercicio, cuando están estudiando y tal vez solo le tomaron foto a la computadora y después se fueron a hacer cualquier otra cosa. Pienso que es algo que se da más y es más común que viralizar noticias, porque también puede costar un poco, depende quién la comparta, a quién se lo hagas llegar, cuánta gente lo miren, en qué tu cantidad de amigos y todo ese tipo de cosas. Pero por lo general, en mi opinión, la tecnología, las redes sociales la utilizan más para compartir su propia vida, que desde ese punto de vista sí es un poco narcisista, porque seamos sinceros, ¿qué le importa a la gente lo que desayuné ayer? Si salí a correr, cómo me fue en la universidad, si ando en una fiesta tomando, cosas así. Entonces nada que ver. Y pues esa es mi opinión con respecto al narcisismo en cuanto a los millennials. Así es, bueno, no podemos negar que como toda generación, porque yo opino eso, que como toda generación, los millennials tenemos ciertos aspectos buenos. Va desde esto de que ahora vamos un poco más a lo colectivo, que siempre estamos denunciando o ayudando de esa manera, pero también tenemos algunos aspectos negativos, como ya decía Kendrick, ese aspecto de estar compartiendo nuestra vida a cada rato, cosas que tal vez no son muy relevantes. Digamos que ese podría ser un aspecto un poco negativo sobre esta generación. También otra cosa que yo considero que es un problema que estamos teniendo los millennials, y que sí lo acepto, es sobre la impaciencia. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos bastante rápido, y nos alarmamos solo porque una persona no nos contesta al momento. Y eso, sí. El segundo, y ese creo que es un aspecto que debe ser reconocido y tomar conciencia de eso para poder resolverlo de alguna manera. No sé si comparten esa opinión o qué piensan sobre ese aspecto. Yo la verdad sí, porque es más, hasta me atrevo, ¿verdad? No deberíamos de llamarnos millennials, sino la generación del segundo, porque todo lo queremos ya. Y no nos voy a culpar, porque, o sea, las redes sociales que tenemos te dan la facilidad de que todo lo indique al segundo. El recibido del mensaje, al segundo se ve. El visto del mensaje, al segundo se ve. Entonces, es como que viene, ¿no? Por añadidura. Pero sí, somos bien impacientes. La página de internet tarda más de 10 segundos en cargar. ¿Y qué es lo que decimos? Me voy a cambiar a la competencia. Este wifi no sirve. Les voy a quemar el establecimiento. O sea, exageramos, ¿verdad? Porque siempre vamos con la impaciencia primero. Sí, de hecho, lamentablemente yo creo que actitudes como esa o acciones así son las que en parte contribuyen a que las otras generaciones tengan ese reflejo, o sea, punto de vista negativo de nosotros. Digamos que un detalle así negativo como que ya lo generalizan. Sí. Y entonces eso contribuye a los estereotipos. O sea, creo que es algo que debemos ir trabajando, tratando de relajarnos o cosas así. Sí, la verdad. Relajar la vena. Sí. Tratando de ser más pacientes, creo. Ese aspecto es bastante importante para los millennials. Sí, también, por ejemplo, en cuanto a esto del visto o de que no me contestaron ahí nomás, le llegó el mensaje, no sé si lo miró, no sé si no lo miró. También vienen un montón de personas que toman una actitud algo hipócrita en cuanto a esto, porque dicen, no, a mí no me importa si me dejó en visto, no es algo relevante para mí, le mandé el mensaje y lo vio, si no contestó es porque no pudo. Pero la verdad es que siempre tienen la cosita de que porque no me contestó. Sí, porque no me contestó, que ya no le importa. O de ahí salen las novias psicópatas que le dicen que está con otra, que decime si me estás engañando, cosas así, solo porque no le contestó el mensaje o porque no lo abrió en el momento y estuvo en línea, o se durmió un poquito más noche de lo que él dijo que ya se iba a dormir. Y después salen con que no, a mí no me importan esas cosas, no tienen nada que ver conmigo. Sí. Y entonces ahí es donde entra en una pequeña contradicción por esto mismo. Sí, realmente en ese aspecto tenemos varias contradicciones, pero sigo teniendo la idea de que no es eso no nos define realmente. Son aspectos que
negativos o no muy buenos que tenemos como generación, pero que no significa que nos haga súper diferente de otras generaciones. Igual las generaciones anteriores a la nuestra tuvieron sus aspectos negativos y positivos. Y siempre, o sea, creo eso, que generalizar no está bien como tal. No hay que estereotipar a los jóvenes de que tienen este tipo de comportamiento siempre, porque no es la verdad. Y otra cosa que me gustaría tocar en este debate es sobre los llamados ninis, personas que no trabajan ni estudian, que en parte ha contribuido a que esto estereotipe a los jóvenes de hoy en día. Pero hay que tomar en cuenta de que si investigamos un poco, si leemos, llama la atención de que estos llamados ninis muchas veces llegan a ser mujeres y sobre todo que no viven en el área urbana, que ahí ya entramos en otro campo, por así decirlo, Sí. aspectos más delicados de problemas sociales. La verdad es que es difícil hablar de millennials y no tocar el tema de los ninis, porque si se fijan, o sea, hablamos, ¿no? Pero el contexto se da un poquito más a la capital o a estas ciudades un poco más desarrolladas, pero es injusto hablar de millennials sin tocar este tema, porque, o sea, son chavalos, no estudian, no trabajan, ¿qué hacen? Están en su casa. Y sí, contribuyen un poco a que el estereotipo se generalice, porque ¿qué aportan esta gente? Y también es un problema de oportunidades, porque los vemos, ¿no? Cuando clasifican en las universidades, a veces no entran, los que salen bien por cuestión de cupos, y es un tema bien sensible, pero que igual tiene que ponerse sobre la mesa, porque forma parte de nuestra realidad. Sí. Sobre esto de los ninis y los millennials que no radican en la parte urbana, pienso que la misma definición de millennial entra en una pequeña contradicción, porque vamos, ellos saben que son millennials, la mayoría no tienen acceso a tecnología, sí. No les interesa tomar una selfie porque no andan en un restaurante o en un café, tal vez algunos sí ayudan en su casa en el trabajo diario, la leche, las vacas o cualquier otra cosa, van a jugar, y también no le dieron una gran importancia a la escuela y no tienen o no conocen, ignoran las capacidades que tienen y hasta dónde pueden llegar si las explotaran. Pero entonces a lo que voy es que saben que es un millennial, saben qué es un millennial, entran en esta definición porque o no entran porque no son de la ciudad y no tienen este tipo de comportamientos como miramos normalmente en las universidades, nuestros amigos, en las redes sociales. Y eso se me pasó ahorita por la mente que estaban mencionando todo esto, la verdad. Así es, la verdad es que justamente concuerdo con vos de que ya en ese aspecto ya entra como en contradicción el término millennial. Se ha tratado de categorizar a una generación tal por tener tales características que de hecho no son tal vez muy propias de todas las personas que pertenecen a esa generación. Tendrías que hacerse un estudio bastante a más profundidad para saber si es cierto o no. Y creo que hay que tomar en cuenta que más allá de si somos millennials, somos generación X, somos generación Z, no sé, hay que pensar que somos personas al final. Claro. O sea, todos conformamos parte de la misma sociedad y creo que nuestro objetivo debe ser siempre mirar por el desarrollo de todo en general. No sé si para concluir quieren agregar algo más. Sí, bueno, yo quería decir que es difícil definirnos, ¿verdad? Porque hasta cierto punto es limitar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos. Definir a esta generación, no sé, no nos va a tomar, ¿qué? Un día. Entonces, no nos preocupemos por los estereotipos, solo busquemos cómo hacer el bien común, ¿verdad? Y actuar correctamente y no preocuparnos, o sea, hay que relajarse también. No sé, tus conclusiones, algo más que quieras añadir. Pues como conclusión yo diría que tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, igual lo que tendríamos que hacer para tal vez explotar un poco más los aspectos positivos que tiene nuestra generación en cuanto a ventajas tecnológicas y de oportunidades sería relajarnos un poquito más, no estar pensando en lo que nos importe tanto, lo que piensen los demás, en cómo nos vestimos, cómo actuamos, qué es lo que queremos estudiar, hasta dónde queremos llegar, qué es lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Simplemente hagamos lo que nos haga felices y venga, ¿qué importa lo que diga fulano de tal o por lo que anduve en este lugar o por lo que hago esto o por lo que no hice esto o no los acompañé? O sea, da igual, si uno no quiere, no quiere. Estamos en un tiempo en una generación de tal grado de libertad
personal que nosotros podemos decir qué queremos y qué no queremos hacer, independientemente de nuestro género o de nuestros gustos personales. Y así. Sí, así es. Como ya decía, lo más importante creo que es identificarnos como personas, seres humanos que vivimos en una sola sociedad y que nuestro objetivo debe ser eso, buscar nuestro desarrollo en común. Buscar primeramente, o sea, aquello que nos haga felices, lo que nos haga sentir realizados y también tratar de aportar de alguna manera a la sociedad. Esa, digamos que por lo menos es nuestra conclusión a la que hemos llegado. Y pues les invitamos también a ustedes, amigos y amigas, a que en las cajas de comentarios nos digan su opinión acerca de estos temas. ¿Creen que está bien categorizar a los jóvenes como millennials, como tal generación? No, sus opiniones siempre van a ser válidas. También les invitamos siempre a que se suscriban al canal de Mark Adams, que compartan, denle like. Y este fue su programa Juventud Ilimitada. Se despide Jesús García, Clara Hernández Y Kendrick Villalobos. Muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima edición.